recreo. Muy buenos días, chicos y chicas de todo el país, de toda Latinoamérica o de cualquier parte del mundo donde nos escuchan. Este es su canal de YouTube Se Acabó el Recreo y formamos parte de la plataforma educativa SEBAS. El día de hoy en la clase de historia vamos a abordar por qué es tan importante para ti como estudiante de secundaria que comprendas la historia. ¿Por qué es tan importante para nuestro presente y futuro estudiar el pasado? Una de las funciones esenciales del conocimiento histórico es identificar el origen de los conflictos y problemas que se viven en el presente. La relación entre dos momentos históricos es cualitativa, es decir, aquella relacionada con la calidad y la cualidad de un hecho, con el modo de ser de un hecho, con las causas, con el desarrollo y la magnitud de este hecho. Identificar estas tres cualidades nos permite crear un pensamiento crítico frente a ellos. ¿De qué te va a servir a ti tener un pensamiento crítico? Quiere decir que vas a tener todos los elementos del pasado, los elementos reales, y que tú vas a poder formar tu criterio para que cuando tú puedas o tengas que tomar una decisión, sea la mejor decisión. Los conocimientos que posees de la historia se vuelven una enseñanza que te ayuda a reconocer tu propia opinión sobre el presente y el pasado. La historia es una disciplina que estudia los hechos de la humanidad con el tiempo. Por eso el pasado no es un hecho aislado, sino tiene una relación significativa con el presente. Dicho enfoque de la historia es indispensable cuando se estudian guerras y conflictos y que nos han llevado a una crisis social, política y humanitaria que impactan en las generaciones que hoy las viven. ¿De qué manera te va a servir a ti estudiar la historia y para qué? De algún modo, la historia no solo nos persigue, define nuestro presente. Por eso es tan importante comprenderlo, porque al reflexionar acerca de los hechos históricos, le damos una oportunidad mayor a nuestro futuro, asegurándonos que podemos ser un instrumento de cambio en nuestra sociedad. ¿De qué manera? ¿Qué sucede cuando entiendes que el conflicto por el que atraviesa tu comunidad o el conflicto por el que atraviesa el lugar en donde tú vives es muy antiguo? Entiendes que probablemente desde hace siglos intentan resolverlo sin un buen resultado. Ahí entras tú y la historia. Al tener un amplio dominio de los sucesos que provocaron el conflicto actual, probablemente encuentres un camino diferente y de este modo el resultado también se encuentre frente a la posibilidad de una mejor solución. Nosotros creemos en la plataforma SEBAS que tú puedes ser un factor de cambio, que si nosotros te dotamos de todas las herramientas y todas las habilidades para poder analizar y entender perfectamente el pasado, vas a poder darle una oportunidad diferente al futuro. Nosotros creemos que tú puedes ser ese factor de cambio, que sea el resultado de miles y de millones de generaciones que lo han intentado, pero ahora tú, con una visión diferente y con un criterio distinto, por fin lo logres. Por fin nos digas, es por aquí. No es por ahí por donde tenemos que hacerlo, porque de esa manera ya lo hemos intentado. Y yo ya lo estudié en mi clase de historia y ya sé que lo hemos intentado y no hemos tenido un buen resultado. Eso es a lo que nosotros le aportamos desde la plataforma SEBAS, a que tú te conviertas en un factor de cambio a partir del conocimiento de tu pasado y puedas entender de qué manera impactar de una forma positiva en tu futuro. Hablemos de las fronteras. Te vas a dar cuenta cómo poco a poco han cambiado las situaciones económicas de diferentes lugares, los fenómenos migratorios y los fenómenos económicos y políticos han llevado a que nosotros hoy en día tengamos que entender de una forma consciente y sensible qué es una frontera. ¿Qué es una frontera para ti? Una frontera es una línea convencional que marca el confín de un estado. Las fronteras pueden ser delimitadas de forma física, con muros o alambrados, porque no siempre ocurre de esta manera. Por eso se habla de la convención. Los diferentes países acuerdan hasta dónde llegan sus respectivos límites. Al pasar dicho límite de la frontera, se ingresa al territorio de un país vecino. La frontera, por lo tanto, marca una soberanía. El gobierno de un país tiene autoridad dentro de los límites de su frontera. Después de los límites de su frontera, las leyes cambian. Ya no le compete a él lo que se tiene que decidir o no acerca de un hecho jurídico.
Lo que ocurre más allá, aunque sea unos pocos metros, está fuera de su incumbencia. Hay acuerdos internacionales que pueden permitirle a estos países eh, transgredir o intervenir en el hecho jurídico que se está sucediendo cuando afecta a sus intereses. Pero para esto se suscita todo un fenómeno jurídico. Los países no pueden cruzar de un país a otro simplemente y actuar de forma sin un permiso. Tiene que haber todo un permiso para que se actúe de forma lícita. ¿Qué tipos de fronteras crees que existen? Las fronteras pueden ser terrestres, aunque también existen fronteras marítimas, fluviales, lacustres y hasta aéreas. No obstante, tampoco debemos olvidar la existencia de las conocidas como fronteras naturales, como su propio nombre lo indica. Son aquellas que separan a unos territorios mediante un accidente geográfico, ya sea una montaña, un valle o un río. Por ejemplo, ¿recuerdas el desierto de Sonora? Esa es una frontera natural impresionante que divide a Estados Unidos de México. Y entonces se convierte en una frontera peligrosísima. Ser migrante y atravesar el desierto para poder cruzar a los Estados Unidos y obtener una mejor vida, esa es la ruta más peligrosa para cualquier migrante. Y no solo para migrantes mexicanos, los migrantes de toda Latinoamérica tienen que cruzar de sus diferentes países hasta llegar a Estados Unidos y a fuerza tienen que cruzar con México. Ahí se encuentran con esta primer frontera natural, el desierto, una frontera terrible que ha cobrado muchas vidas. También tenemos un poco más arriba de la frontera con México, una frontera fluvial que es el río Bravo. Infinidad de personas la han tratado de cruzar y han perdido la vida tratando de encontrar una mejor vida, ¿no? Encontrar un acceso a una mejor calidad de vida. Esto nos lleva a hablar de qué es un fenómeno fronterizo. Es importante que tú entiendas lo que está sucediendo en la actualidad. No solo que entiendas conceptos como frontera, sí, ok, ya sabemos que la frontera es lo que marca los límites de un país. Ya sabemos que la frontera hay naturales y hay artificiales. Pero ¿para qué sirven las fronteras en este momento? ¿Y de qué manera nos están funcionando las fronteras? Las fronteras sirven para poder establecer quiénes cruzan y quiénes no cruzan. Actualmente los fenómenos migratorios han sido establecidos por cuestiones económicas muy duras. Si recordarás, y debes de recordarlo, y si no es un hecho que debes de tener presente, en el año 2019, países de Centroamérica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, atravesaron por un fenómeno migratorio que se le llamó el éxodo de Centroamérica. Y entonces no uno, ni dos, ni mil, millones de personas salieron en bandada para cruzar las fronteras y transgredir todos los acuerdos migratorios legales y jurídicos que se encontraban en las fronteras de estos 5 países. Como yo te dije hace un momento, esto no se suscitó de la noche a la mañana. Esto ocurrió porque durante décadas hubo conflictos económicos internacionales que no permitieron a estos países desarrollarse como un estado soberano con todas las cualidades para que las personas dentro de ese país pudieran tener una mejor vida.